Qué gusto saludarles, hermanos, en este día. Qué bendición poder dirigirme hacia ustedes en este momento tan hermoso que Dios nos concede. Dios ha sido bueno, bondadoso y misericordioso. Así que el día de hoy, hermanos, pues vamos a continuar con el capítulo 10 de Marcos. Ojalá usted nos esté acompañando a lo largo de la semana y espero con todo mi corazón que sea de bendición estas lecturas bíblicas matutinas. Como le dije, no es un estudio bíblico, no es una predicación en sí, es una consideración de la lectura, sacar algunos puntos que nos pueden ayudar en nuestro diario vivir, en este día. Así que pues bueno, hacemos ese intento y sobre todo que se desarrolle en cada uno de nosotros el buen hábito de leer la palabra de Dios todos los días. Si no puede un capítulo o dos, pues que lea una porción, pero lo más importante no es que lo lea, que lo aplique a su corazón. Así que mis queridos hermanos, pues vamos a empezar en el capítulo 10, vamos a leer del capítulo 10 en su versículo del 1 al 16. Aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo nuevamente enseñando sobre un tema muy trascendente, sobre el divorcio. Dice así Marcos 10. Levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Qué hermoso es esto, el Señor siempre estaba enseñando. Versículo 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Nuevamente aquí tenemos a estos personajes ilustres que solamente preguntan o se acercan con fines tristes y lamentables. Versículo 3. Él respondió y les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Bien, hermanos, pues aquí tenemos un asunto que debemos orar. Primeramente debemos orar que siempre, hermanos, Dios guarde los matrimonios. Primera regla, debemos saber que lo que Dios quiere es que nos mantengamos unidos hasta la muerte. Nosotros tenemos que tener presente esto, que el matrimonio es para toda la vida, definitivamente. Pero aquí pues siempre hay personas que quieren saber, no para obedecer, sino para hacer de esto un tema más complicado incluso. Pero mire, los fariseos le preguntan para tentarle: ¿usted realmente quiere saber si el divorcio lo autoriza Dios o no? ¿Para qué quiere saber? Eso es la primera pregunta. Usted debe orar por su hogar, por su matrimonio, por su esposo, por su esposa. Pero el Señor da respuesta siempre a todo. Cada situación el Señor la toma de una manera especial. Esta pregunta no fue honesta, por lo tanto, la respuesta, sabemos que el Señor Jesús a preguntas no honestas daba respuestas de una manera donde el corazón ansioso de malicia no se saciara, sino que solamente el Señor se limitaba a dar una respuesta
diferente a la que daba con sus discípulos en casa. Pero le preguntan, ¿es lícito al marido repudiar a su mujer? Hermanos, y ahí el Señor entra en un diálogo. El Señor les dice primeramente, a ver, ¿qué les mandó Moisés? ¿Qué les mandó Moisés? Vayámonos al principio, lo que mandó Moisés. ¿Qué mandó? En el principio, hermanos, no era así. Es cierto que la ley de Moisés permitió el divorcio en ciertas circunstancias. Usted lo puede encontrar en Deuteronomio 24, 1 al 4. No lo voy a explicar porque no es un estudio bíblico, es una lectura donde usted y yo hemos de continuar para pedirle a Dios que nos dirija. Pero en algún momento hay temas, y ha habido temas muy especiales, incluso de escuela dominical. Pero en este momento solamente le quiero decir lo siguiente. Es cierto que la ley de Moisés permitió el divorcio. Anote Deuteronomio 24, 1 al 4, ahí lo va a encontrar. Pero Cristo dijo que fue por la dureza de su corazón, no porque era la voluntad de Dios que haya divorcio. ¿Por qué? Por la dureza. Porque si el hombre y la mujer no fueran duros, no tendrían por qué divorciarse. No tendrían que llegar a ese límite. Pero por la dureza, Moisés les dio ese mandamiento. Pero no era así al principio. No es el plan original de Dios. Dios hizo al hombre y a la mujer. El matrimonio, hermanos, es de una sola persona. En el principio así fue. Que después se dan esas situaciones tristes y lamentables, es por la dureza del corazón del hombre. No porque Dios así lo haya establecido. El hombre ha de dejar a su padre y a su madre para convertirse en una sola carne con su esposa. Y el hombre nunca ha de deshacer lo que Dios ha juntado. El matrimonio es permanente. ¿Quiere orar por su matrimonio, hermano? ¿Quiere orar por sus hijos que están casados? Oremos. Y ya luego dice la palabra de Dios que en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y el Señor les hace algunas aclaraciones, les amplía la respuesta. Pero finalmente vuelve a quedar claro que la voluntad de Dios es que el matrimonio sea permanente. Y luego, con este pasaje tan hermoso que cerramos, cuando Jesús bendice a los niños, la gente traía a los niños para que Cristo los tocase. Considerando que era una interrupción, los discípulos reprendían a quienes los presentaban. Pero su acción indignó al Señor y provocó las siguientes palabras. Dejen a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Hermanos, acerquemos a nuestros niños al Señor. Acerquémoslo, pero con nuestro testimonio también. Que vean nuestro buen testimonio de los adultos, de los abuelitos, de los papás, de los tíos, de las tías, de los primos, de los que somos mayores. Que los niños vean nuestro buen testimonio, porque a través de nuestro buen testimonio, mal testimonio, podemos alejarlos también. ¿Qué le parece entonces si oramos por los matrimonios, por los que están pasando por pruebas difíciles, que están pasando por situaciones y que incluso han pensado en el divorcio? Vamos a orar por ellos. No los vamos a juzgar, vamos a orar por ellos, ¿le parece? Pero también vamos a orar por nuestros niños. Así que oremos al Señor en esta hermosa mañana. Padre, te damos infinitas gracias. Gracias, Señor, porque nos permites en esta mañana leer tu palabra. Gracias porque nos permites, Señor, entender lo que es tu voluntad. Te pedimos, Señor, que nos ajustemos a tu palabra y que todos los matrimonios que en esta mañana están escuchando esta transmisión, cada uno ore por su matrimonio, ore por su hogar, ore por sus hijos. Toma los matrimonios de nuestra iglesia, toma los matrimonios. Te pido, Señor, que reprendas todo espíritu de divorcio, todo espíritu de infidelidad, todo espíritu maligno, repréndelo en el nombre de Cristo Jesús. Y no permitas que nuestro corazón se endurezca, que seamos prontos para perdonar, que seamos como el hombre prudente y que las esposas sean como la mujer sabia. Señor, se necesita prudencia y se necesita sabiduría para que ese matrimonio se mantenga firme hasta que la muerte los separe. Pero también en este momento oramos por los niños, nuestros niños. Bendícelos, Señor, y ayúdanos a acercarlos a ti con nuestro testimonio, con nuestras palabras, pero sobre todo con nuestras acciones. Guarda a los niños de todas las filosofías perversas que hay hoy en día. Guarda a nuestros niños de toda cultura pagana que hay en estos días, de toda ideología que hay en este tiempo. Guárdalos, guarda sus corazones, Señor,
porque ellos son los herederos del reino de los cielos y son los pastores, ministros, misioneros y maestros que tú estás preparando para que sigan adelante en la obra. Bendice a nuestros niños, bendice a cada hermano, a cada hermana que se ha conectado en esta hermosa mañana. Te lo pedimos, Padre, por Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano y hermana, Dios le bendiga. Es un gozo, una alegría poder continuar. Y mañana cerramos la semana. Le esperamos a la misma hora. Que tenga un buen día. Que Dios le bendiga. La paz de Dios.